Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hemos venido 3 días aquí a la isla de Bimini, ¿vale? Os voy a poner un mapita un poco para que situéis dónde estamos. Y nos estamos quedando en este bungalow, ¿vale? Ahora os enseñaré si queréis también la casita por dentro para que la veáis, bastante bonita. Y aquí estamos dentro de un complejo, dentro de una urbanización que hay un montón de casas, ¿vale? Aquí muy chulas, unas casas así que se nota que están medio a hacer. Y entonces, pues bueno, me pregunto, ¿esto será buen negocio? Comprar aquí una propiedad, alquilarla por plataformas tipo Airbnb y realmente salen los números. Oye, ¿qué tan interesante puede ser comprar aquí una propiedad? Ahora voy a enseñar justamente esta, justo la que está enfrente del bungalow, para que hagáis una idea, ¿vale? Esta luego también la vamos a buscar por internet, aquí hay un cartel de vendido. Y bueno, son casas bastante grandes, Y aquí, pues bueno, una cosa que tiene Bimini, y es que todo hay que traerlo de Estados Unidos. Por ejemplo, pues todo lo que viene a ser, imaginaros, aire acondicionado, materiales, todo tiene que traerse de Estados Unidos, con lo cual se paga muchísimo a nivel de logística, de aranceles. Y bueno, y a pesar de eso, pues como veis, la gente aquí pues compra sus propiedades, casi todo para tipo uso, disfrute personal, pero bueno, hay gente que compra, la alquila un tiempo y luego también pues la usa. El caso es que me han planteado la posibilidad de decir, me estoy metiendo aquí en la obra, ¿vale? Porque quiero enseñar esta casa, por ejemplo, que están construyendo por dentro. Me han propuesto, oye, ¿y si compramos una propiedad aquí entre, no sé, 3-4 familias? La disfrutamos cuando queramos venir y el tiempo que no estemos la alquilamos. Y bueno, como saben que a mí me gusta mucho todo esto, pues bueno, voy a hacer 4 o 5 números con vosotros y veo. Y fijaros, mira qué bonita vista a la playa. Puede ser interesante comprar una propiedad, ya sea una persona o varios socios, alquilarla por temporada y ver si esos números salen, porque al final también si tú ves que esto viene a ser una zona con crecimiento, pues puedes decir, bueno, pues compro apostando porque suba el capital y al mismo tiempo trato de sacar una rentabilidad. Os voy a poner los números de lo que nos ha costado el alquiler, ese bungalow, ¿vale? Os voy a enseñar un poco por investigación propia qué es lo que cuesta aquí comprar una propiedad. Hacemos los números y ya vemos si eso es interesante o no. Bien, ya estamos de regreso en la casa y ahora vamos a ver la parte que os he dicho de análisis. Vamos a ver los números, vamos a ver los condicionantes y peculiaridades que tiene el tipo de inversión en este tipo de islas, ¿vale? Que voy a hablar del caso de Bimini en particular. Ya he hecho todo el estudio, saca los números que ahora os voy a enseñar. Vais a ir también conmigo al ordenador y vais a ver cómo he analizado pues, la rentabilidad, revalorización, etcétera. Y por otra parte, pues también os voy a explicar ya allí de primera mano las cosas, ventajas, inconvenientes, riesgos que tiene este tipo de inversión, ¿vale? Entonces, bueno, esto que voy a explicaros aquí es genérico para cualquier tipo de inversión que estéis considerando y siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Lo primero, los gastos de entrada. Aquí, en el caso de Bimini, por ejemplo, se paga un 10% en cuanto a gastos de entrada. Por supuesto, hay otra serie de gastos en caso de que haya que pedir financiación y tal, eso como ocurre en otros países. Pero el impuesto, digamos, sería el 10% en este caso del valor de compraventa, ¿vale? Hay otra serie de gastos muy importantes porque allí el condicionante que tienen este tipo de islas es que es muy costoso cuando uno se trae los materiales, ¿vale? Materiales de construcción, materiales por ejemplo como mobiliario, televisiones, sofá, todo ese tipo de cosas. Y ahí se grava, que depende del tipo de producto que es, pero una media, para que hagáis una idea, de un 75% de impuestos, en este caso de aranceles. Allí el impuesto, lo que se llama el VAT, lo que sería nuestro IVA, el VAT allí es del 10%. Entonces haced cuenta de que si sumas los gastos de envío, que allí obviamente no se fabrica nada, en la isla se tiene que traer todo de fuera, pues súmale los gastos de, por supuesto, el producto, los gastos logísticos de traértelo, ya sea sobre todo normalmente por barco, más la entrada en puerto, pago de aranceles, más el pago del impuesto local, pues al final del día te está costando mínimo el doble. O sea, si tú dices, mira, voy a comprar una tele, me cuesta $500, pues esa tele al final del día, ponerla allí, te va a costar alrededor de los $1000. Esto que hace que también haya que tener mucho en cuenta eso, el análisis de coste de puesta a punto de una propiedad, sobre todo si estamos comprando alguna propiedad que está en desarrollo, ¿de acuerdo? Luego, gastos de mantenimiento y principalmente, y aquí pasa lo mismo que en Estados Unidos, hay dos gastos, lo que viene a ser el property tax y aquí
en este caso de Bimini es hasta el 1%, viviendas que tengan un valor de mercado por debajo de 250.000 dólares están exentos, de 250 a 500 pagan, aquí lo tengo, un 0,75 y a partir de 500 o por encima de los 500.000 pues pagan un 1%, ¿vale? Esto igualmente, si a poco que he investigado, lo van actualizando evidentemente, pero vaya a ver que tampoco hay muchas propiedades interesantes por debajo de 250, que es lo que ponen exento, y al final aquí es mejor hacer el cálculo eso, entre 0,5 y un 1%, sobre el valor de mercado, que esto evidentemente lo van actualizando cada año. Y luego hay otro gasto que también se repite en Estados Unidos, que es lo que ponen el OAS, ¿no? Que es el Home Owner Association, que es nuestro gasto de la comunidad, y que esto pues es variable en función de los gastos de condominio de cada tipo de propiedad. Si es una propiedad que tiene obviamente pues seguridad, jardineros, piscinas, todo eso encarece mucho, pues los gastos de comunidad son muy altos, ¿vale? Entonces esto también es otra variable a analizar. Y ahora bien, teniendo eso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a analizar la rentabilidad, en este caso, como he dicho, pues a través de alquileres por plataformas de corta instancia tipo Airbnb. Y por último vamos a ver la parte de la revalorización. Aquí la revalorización va a ser más complicada obviamente de estimar. Aquí no tenemos herramientas como las que tenemos en España, donde expliqué cómo ver la revalorización de la zona, etcétera. Pero aquí os voy a enseñar una manera en donde nosotros lo que podemos hacer es, viendo las propiedades que hay ahora, el precio de mercado ahora, y ver si podemos usar los datos de esa web como era a lo mejor hace 2, 3, 4 o 5 años, y ver cómo las viviendas que estaban en venta justamente en ese periodo de tiempo, ¿vale? Eso es un pequeño truco que permite ver cómo era esa web hace años, y así podemos ver los precios que se manejaban hace años, y de esa manera pues podemos un poco estimar cómo ha cambiado ese mercado, si ha habido más demanda, si ahora hay más productos, si hay más estos inmobiliarios, si el precio ha subido, ha bajado, ¿vale? Esto lo podéis aplicar siempre y cuando, repito, usáis una web que tenga un mínimo de historial, en este caso a nivel de ventas. Entonces, bueno, para estas dos partes me vais a acompañar al ordenador, luego vengo y os pongo las conclusiones sobre todo de este análisis y mi recomendación en caso de que estéis pensando o haya llegado alguna supuesta oportunidad de inversión, en este caso en islas como Bimini. Venga, pasamos al ordenador. Bien, nos ponemos en el ordenador. Como bien sabéis, la parte de análisis, vamos a ver un poco los números principales. Voy a enseñar una tablita que he preparado para estimar esa rentabilidad. También vamos a hacer un breve estudio de mercado, a ver en cuánto se alquila de media una propiedad ahí, ¿vale? Como ejemplo os voy a dar el bungalow que hemos dicho antes que alquilamos nosotros, que eso ya con tax, limpieza y todo salió en unos $900 con 2 noches, no, 3 noches si no me equivoco, y vamos a ver, como he dicho antes, cómo está el mercado ahora a nivel de precio y cómo estaba hace unos años, analizando esa web, cómo era, ¿vale? Con un pequeño truco, una web que os voy a enseñar ahora, cómo era hace años para que así veamos en cuánto se estaban vendiendo las propiedades hace eso, ¿no? Hace 3, 4, 5 años. Bien, lo primero, me voy a meter aquí en Airbnb, que viene a ser un referente para todo esto, y voy a poner aquí, pues bueno, una consulta, voy a poner del 6 al 9 o del 13 al 16, algo del mes que viene, ¿vale? 2 adultos, 2 niños. Y buscamos un poco a ver en cuánto se alquila por noche una propiedad allí. Aquí tenemos un poquito los precios por mapa, y bueno, vemos que se están alquilando en torno a los 223, 200, 299, 248, varía mucho. Evidentemente esa es una casa mucho más grande, ¿vale? Que estoy viendo 3 camas, 4 camas. 3 camas, 345, repito, varía también si está justamente a pie de playa, si está un poquito más apartada, y aunque aquí está, digamos, todo metido, porque no he puesto filtro a nivel de casa, pero bueno, más o menos quería hacer un estimado así de lo que viene a ser cuánto ingresa eso por día. Sí que es cierto, ¿vale? Que luego hay una serie de gastos normalmente que le meten cuando alquilas por Airbnb, y ya lo sabréis los que tengáis experiencia, pues ves que te ponen la tarifa de limpieza y luego la comisión por servicio, ¿vale? Que esto normalmente hay veces incluso propietarios que la asumen ellos y la descuentan, ¿de acuerdo? Aquí he hecho la misma consulta con TripAdvisor, la misma fecha, 260, 294, aquí me sale en euros, pero bueno,
para el ejercicio lo mismo, 600, 390. Y he hecho la consulta también aquí en Expedia, en donde, bueno, pues hay 160, 350, 300, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos ya estáis viendo que entre 200 y 300 es el precio medio que se puede mover de alquiler en corta duración una propiedad. Lo más habitual es que haya este tipo de propiedades. Si os fijáis aquí, pues bueno, son viviendas que están cerca de la playa, muchas están cerca de la marina e incluso, pues bueno, pues allí lo que hace es que tú te alquilas un carrito de golf y con ese, pues, con el que se mueve prácticamente la mayoría de la gente allí. Por enseñaros también un poco en el vídeo para que me ha gustado mucho, que justamente era un vídeo que se ve que prepararon para la promoción de las viviendas donde nosotros nos quedamos. Justamente este bungalow de aquí, este de aquí en medio, es donde nos quedamos y bueno, esto era un vídeo que prepararon promocional de las casas que están ahí. De hecho, tuvimos la ocasión de, como voy a enseñar ahora en otro vídeo, ¿ves? Bueno, estas casas te las venden así, pero evidentemente, como ya sabéis, todo ese tipo de mobiliario y todo, pues conlleva muchísimos gastos traérselo. Y son casas muy chulas, pero repito, estas se pueden alquilar en 1000 y pico la noche. Aquí os enseño también un vídeo que grabé porque tuvimos la ocasión de meternos, no literalmente, no entramos en la casa, pero sí que estuvimos justamente toda la parte exterior porque estaban terminándola y estuvimos hablando con el property manager que gestionaba esa propiedad. Entonces, pues bueno, le pedí que me dejase hacer un vídeo y aquí estuve grabando. Y bueno, son casas, como veis, pues que están a pie de playa y tiene su piscina y está muy chulo. Todo esto, la verdad es que está muy chulo, ya habéis visto el agua, está muy guay. Pero eso sí, son casas que pasan obviamente la media en cuanto a alquiler. Y ahora vamos a ver la parte de lo que vienen a ser los 4 números más importantes que he hecho y son estimaciones, repito, sin ser un experto en lo que viene a ser la gestión de Airbnb. Vamos a calcular la rentabilidad que podemos sacar una propiedad, en este caso en Bimini. Vamos a partir de un importe de compra de 500.000, ¿vale? 500.000 dólares que, como vais a ver, pues bueno, pues ya se pueden comprar propiedades medianamente interesantes enfocado mucho para este servicio. Los impuestos, como hemos visto, son un 10%, estimado un 2% adicional para otra serie de gastos que sabéis que siempre surgen. Y he puesto unos 15.000 euros para lo que viene a ser, pues, puesta a punto, ¿vale? Le he puesto mobiliario, pero aquí pues puede ser, pues, desde... Y esto varía mucho, evidentemente, de la propiedad. Puede ser, como he dicho, pues, una pequeña reforma o traerse muebles, ¿vale? Voy a partir del estándar de que la mayoría de las casas que se venden no están, obviamente, pues para entrar y está todo perfecto. Siempre hay que hacer cosas. Entonces, le he sumado el gasto que tiene de extra, más o menos, y he puesto el doble de lo que sería una puesta a punto mínima. Entonces eso nos daría un total de 575.000 dólares. Aquí no he puesto nada de gastos de financiación. Voy a asumir que, bueno, pues se pagase al contado. Y bueno, y aquí he puesto un alquiler medio diario. Esta cifra puede variar. Vais a ver ahora, porque como esto es un pequeño simulador, cómo varía todo esto. He puesto 200, podrás poner 250 si queréis. Ocupación anual, he puesto 60%. Total, eso nos daría un ingreso anual de 54.750, ¿vale? En donde vamos a ir descontando los gastos. Primero, impuestos del alquiler, que aquí podríamos estimar entre el 20, y repito, va a variar mucho si tienes que tributar en tu país, si solo tributas en el país de origen, pero bueno, vamos a poner un 20% de media. La gestión, en este caso del Property Manager, he puesto aquí en este caso un 20%, puede ser a lo mejor un 10%, vamos a poner un 10%, perdón. O bien sería un sueldo fijo. Un porcentaje normalmente se hace cuando tienes una o dos propiedades, pero si ya gestionas más, pues en este caso sí que te interesa tener un Property Manager en nómina. El Property Tax, que he puesto un 1%, serían 5.000 dólares. Los gastos de condominio, y esto varía mucho, he puesto una media en este caso de 1.000 dólares mensuales, aproximadamente 12.000 dólares anuales. Los gastos de condominio en este tipo de sitios sí suelen ser medianamente altos, o sea, no son 100 o 200, pues son 500, 1.000. La casa que habéis visto antes, para que hagáis una idea, paga de condominio casi 2.000 dólares al mes, ¿vale? Porque tiene seguridad, tiene sus jardines, etc. Entonces he puesto una media de 1.000 dólares mensuales. Gasto de mantenimiento anual, aquí he estimado un 10%, pues poneros 5.400 y pico euros. Total, tenemos un desembolso de unos 15.000, que basándome en el importe total de la inversión estaremos hablando de un 2,76.
este tipo de inversiones pues no es que sean súper rentables, porque como veis tienen muchos gastos inherentes al negocio. Pero bueno, ahora vamos a ver lo que viene a ser la estimación un poco en términos de revalorización. Vamos a hacer un análisis. En este caso lo que he hecho para ver un poco en qué precio se está moviendo la venta de inmuebles, he buscado en internet, pues bueno, pues compra de apartamento, compra de casa en Bimini, y he entrado en la página de realtor.com, ¿vale? Esa es una página muy conocida en donde, bueno, pues tienen inmuebles pues de muchísimos sitios. Entonces ahora mismo, por ejemplo, aquí vemos Property for Sale in Bimini, hay 2.966. Lo puedo ordenar por precio y bueno, y aquí lo más económico a nivel de vivienda, pues bueno, estamos hablando que parte de los $200.000, ¿de acuerdo? 200, 250 y a poco que te acerques más a la playa, pues te está yendo a los 400, 500, que es más o menos la cifra que habéis visto del simulador, ¿vale? Si te vas ya a las casas como hemos visto, así súper grandes y tal, que se alquilan en 1.000 y pico al día, pues ya nos vamos al 1.2, 1.5 millones de dólares, ¿vale? Pero bueno, si yo quisiera ver cómo era esta web, digamos, hace años, para ver cómo estaba el mercado en esa situación, en esta isla, pues por ejemplo hace unos años, lo que tienes que hacer es ver lo que se llama esta URL del navegador, tienes que copiar esta URL y luego te vas a una página, ¿vale? Que se llama archive.org, os dejaré un enlace en la parte de abajo del vídeo para que podáis usarla, y en este caso lo que haces es que la pegas aquí y te va a dar, te va a marcar cuándo, si se ha rastreado esa web y cómo era esa web en el pasado. Aquí, por ejemplo, en el 2017, podemos ver cómo era la página, eso, ¿no? 2017, y todas las casillas, todas las fechas que veáis que tengan aquí, como un color así como grisecillo, azuloncillo, pues podemos visitar y vemos cómo era esa misma web hace, en este caso, 5 años. Pues fijaros, hace 5 años en Bimini, esta misma web, ¿vale? La de Realtor, ¿vale? La estamos viendo tal cual era hace 5 años. Sí que es cierto que muchas imágenes no cargan, ¿vale? Porque cuando rastrean esta web no siempre se guardan, digamos, todas las imágenes y no puede interactuar con ellas como si fuese evidentemente la página a día de hoy. Esto es como una foto interactiva, llamémoslo así. Pues fijaros, hace 5 años en Bimini había solo, en este caso, 24 viviendas en venta. Fijaros, hemos pasado en 5 años de 24 a casi 3.000. Esto evidentemente pues ya te está diciendo que es una zona que está creciendo mucho a nivel de inmobiliario. Y de hecho, si estás allí, que esto también se ve cuando uno está en el terreno, pues ves que continuamente ves camiones de construcciones, grúas, etcétera. Y entonces de esa manera, pues como podemos comprobar en este caso, vemos que ha habido un grandísimo crecimiento en cuanto a lo que viene a ser la inversión y la oferta de inmuebles, ¿vale? Y vemos que casi todo pues se ha hecho en estos últimos 5 años, ¿vale? Usar esta herramienta cuando queráis analizar una zona que no tenéis ni idea y sobre todo, por ejemplo, si es de un país extranjero, y de esta manera pues vaya a ver un poco cómo evoluciona en cuanto a stock inmobiliario. Entonces, bueno, regresamos a la pizarra, comentamos las conclusiones del análisis y ya también pues doy mi opinión al respecto de si esto lo veo más o menos interesante o no. Y ya por último vamos a ver lo que viene a ser los principales problemas que he identificado, las soluciones y mi conclusión de si puede ser interesante o no, y en este caso, repito, hablo de Bimini. Veréis, hablando también con gente allí local, gente que se encarga de la gestión de inmuebles, en este caso, pues bueno, pues supervisando obras o incluso propietarios que van a tiempo parcial, etcétera. Pues bueno, cosas que me llamaron la atención y que evidentemente son potenciales problemas, ni más para nosotros a lo mejor europeos o incluso, por ejemplo, para un americano, que es el tema del cumplimiento del contrato. Veréis, esto es una cosa que cuando uno se plantea una inversión en el extranjero, pues uno siempre va con lo que viene a ser la creencia y los procesos y los cumplimientos de lo que viene a ser su país, ¿verdad? Pero claro, me llamó mucho la atención, y en este caso fueron 2 personas las que me lo dijeron, que el hecho de que cuando tú compras una casa, y más si por ejemplo en pre-reserva, pues llama la atención de que los contratos, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando son casas que están en desarrollo, en proyecto,
pues no terminan de cumplirse ni en acabados pactados de la casa ni en plazo, y en la mayoría de los casos tienen que contratar otra empresa local ajena a lo mejor la promotora que le vendió la propiedad con el fin de terminar la obra. Y esto, claro, esto es súper importante. ¿Esto cómo lo podemos solucionar? Pues bueno, en este caso yo me iría a comprar algo que esté totalmente terminado, ya sea posible amueblado, ¿vale? Otro tema relacionado es el tema, como he dicho anteriormente, de los costes de los materiales. Son altísimos. ¿Por qué? Porque lo consideran bienes de lujo. Entonces, si tú quieres llevarte una máquina de aire acondicionado, si quieres poner una televisión, si quieres poner muchos electrodomésticos que, bueno, para nosotros son útiles normales, allí lo consideran lujo y graban muchísimos impuestos al traértelo ahí. También pasa lo mismo con el coste material de la obra. Todo allí es más costoso. También es más costoso la luz, es más costoso el agua, y esto pasa en casi todas las islas y sobre todo las del Caribe. Todo eso es súper costoso y eso es algo que realmente, pues en mi opinión, atrae muchísimo menos porque te rompe mucho, como hemos visto, la parte de la rentabilidad. Luego, otro aspecto, el tema del calendario de trabajo. Allí, normalmente en las islas, y si estás familiarizado, y repito, con las islas sobre todo más del Caribe, ese tipo de islas, no penséis en las islas que si la isla Baleares y eso no. En la isla, normalmente las caribeñas, pues los ritmos de trabajo suelen ser algo más tranquilo, ¿vale? De hecho, hay un dicho que dice mucho, aquí hay dos tipos de velocidades, es despacio y parado. Entonces, y eso es verdad, cuando tú vas, pues si vas allí o a Aruba o vas a muchos tipos de islas del Caribe, pues te das cuenta de que al final la gente, pues bueno, pues va en un modo más pausado. Y claro, en una inversión inmobiliaria el tiempo es dinero, tiempo que no está alquilado, tiempo que se está en proceso, tú sigues pagando impuestos, sigues pagando gastos de condominio, y esto yo lo veo un problema, repito, bastante alto. ¿Qué recomiendo aquí? O comprar algo ya totalmente listo para alquilar o casi. Soluciones a estos problemas, principalmente y sobre todo si no está uno allí viviendo in situ. Un property manager. El property manager es aquel que se encarga de supervisar la obra, asegurarse incluso de que el inquilino deja la casa, que llega, que tal. Este property manager pues puede ser o con un sueldo o puede ser con un porcentaje, en este caso del alquiler. Esto es una figura indispensable si estáis pensando hacer una inversión en una isla y no estáis allí con mucha frecuencia. Luego, ¿qué haría también? El presupuesto de mantenimiento, pues lo subiría un 50%. Sabéis que cuando calculamos la rentabilidad de un inmueble, en este caso, pues bueno, pues destinamos un porcentaje o un estimado que varía en función de si la vivienda es más nueva o más antigua, y ahí lo que haría es darle una partida muchísimo mayor siendo una propiedad que está en la isla, ¿vale? Luego, inversión especulativa. Como hemos visto, el tema de la rentabilidad a mí personalmente pues no me atrae mucho, y tampoco soy muy fan de esta gente que dice, oye mira, pues yo compro una vivienda que se pague sola, me olvido y apuesto por la revalorización. Yo siempre exijo un mínimo de rentabilidad, aunque sea poco, no me gusta ir siempre cubriendo justo los gastos. Entonces, yo este tipo de inversión la recomendaría a alguien que solamente vaya para especular. Y de hecho es así, la mayoría de la gente que está comprando esas propiedades es gente que vive, en este caso, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos o en países latinoamericanos, y tiene, bueno, pues son pudientes y pueden permitirse el lujo de comprar una vivienda, una segunda propiedad, en donde, pues bueno, no les preocupa mucho si se alquilan más o menos, pero apuestan por esa revalorización futura. Y por último, súper importante, el tema de la tributación, que esto no te lo cuentan cuando uno está comprando. Sí, sabemos los gastos de compra, pero ¿qué impuestos tiene cuando recibo alquileres? Pues eso va a depender mucho del país, si ese país tiene o no doble tratado. Por ejemplo, en España, los que estamos fuera de España y tenemos propiedades en España, tenemos que pagar el IRNR, ¿no? El impuesto de la renta del no residente. Prepararé un vídeo sobre este tema, ¿vale? Sobre todo porque ahora ya me toca a mí y ya lo estoy pagando, y os quiero explicar a los que estéis en esa situación cómo se hace, ¿vale? Traeré a un invitado que os explicará todo ese proceso por si tenéis que, en este caso, salís fuera del país y si pasáis más de 6 meses, pues ya os tocará pagarlo. Y por último, informarse bien de los impuestos de salida, porque hay muchas veces, y ya no solo en la isla, sino muchos países que a lo mejor están en desarrollo y quieren atraer capital extranjero, y entonces pues todo lo que viene a ser la entrada,
pues te lo ponen muy fácil. Te dicen, mira, pues no tributes por esto, o incluso hay, pues bueno, muchas ventajas, te dan muchas ventajas, con la idea de traer capital. Ahora, eso sí, el día que tú quieres salir de ese país y quieres vender esa propiedad, pues te pegan un sablazo de impuestos, y eso es súper importante, enterarse de los impuestos de salida en este tipo de países, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, ¿recomendaría una inversión en Bimini como inversión inmobiliaria? Pues, como he dicho antes, en el caso en el que uno esté pues bastante bien económicamente, que vaya con frecuencia, que le guste, que lo vea como algo que en el día de mañana, pues bueno, lo puede usar él o incluso puede ser parte de su patrimonio, pero que tenga un control mucho más exhaustivo de la operativa y de los gastos. Y eso sí, como he dicho, el tema del impuesto, ¿vale? Te voy a dejar un vídeo por aquí, que si lo he preparado ya estará el enlace, y si no, pues hacete dentro de unas semanitas que estará listo, y te dejo este vídeo por aquí que seguro que es de tu interés, ¿vale? Cualquier consulta, amigoinversor@gmail.com. Feliz semana a todos, chao.